Continuamos. Buenas tardes. Que estamos hoy, el 20 de diciembre 2020. Una semana y media más y se termina este año canijo de 2020. Pero aquí estamos sobreviviendo, pero más que eso, Dios nos da la fortaleza y la paz que necesitamos para seguir adelante con cualquier prueba, cualquier tormenta. Y aquí estamos como iglesia, en la iglesia bíblica El Reno, aquí parte de la familia Houston, en el pueblo de El Reno, Oklahoma. Continuamos en nuestra serie que se llamaba La Iglesia No Adulterada, el libro de Hechos. El libro de Hechos, la Iglesia No Adulterada. Si tienen su Biblia, o si quieren escuchar, vamos a estar hoy en el libro otra vez de Hechos, capítulo 9, versículos 32 a 43. Versículos 32 a 43. Voy a hacer la lectura primero y luego seguimos adelante. Hechos, capítulo 9, 32 a 43. Acts, chapter 9. Verses 32 through 43. Ahí tengo la página, página 726 en la Biblia español, página 916 en English Bible. Hechos 9, versículo 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo a Pedro: Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, se levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes les presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. El último versículo dice esto: Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Como cristianos, Dios nos ha escogido a través de su gracia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Nada que merezcamos, sino todo gracia a Él. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios te escogió para ver la verdad, la luz de la verdad? ¿Por qué te escogió? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te escogió a ti, a mí? Puede que digas tú mismo: no hay nada especial en mí, soy una persona normal. Pero sin embargo, Dios eligió a través del evangelio de su Hijo Jesús salvarte, rescatarte de una eternidad en el infierno. El evangelio de Cristo es eterno y una fuerza tan poderosa
que no se puede detener. Te encuentra donde quiera que estés, sin importar cuán muerto estés en el pecado, y te da vida. Eso es gracia. Eso es amor. Eso es el Evangelio. Sin importar quién eres, sin importar qué estás haciendo, sin importar dónde estés en el pecado, sin importar por qué lo estás haciendo, simplemente el Evangelio te salva y te da vida. Así que te salvó de las garras de la condenación eterna. Y siempre le dijimos a Dios, gracias Padre, gracias Jesús por salvarme, ya que no lo merecía. ¿Alguien de ustedes ha dicho algo así? Todos nosotros, ¿verdad? No merecemos nada. Es por gracia, donde Dios me agarró, me sacó del pozo, de la suciedad donde estaba. Él me sacó. No importó lo que estaba. Su gracia me encontró, me salvó, me rescató y me sigue limpiando hasta este día. No hay nada más importante en la vida cristiana. Y como miembro de la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no adulterada. Y estamos mirando cómo la iglesia primitiva trabajaba. Cómo la iglesia primitiva que Jesús instituyó hace 2000 años estaba haciendo las cosas. Entonces, no hay nada más importante en la vida cristiana y como miembro de la iglesia que proclamar a Cristo resucitado a los perdidos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde voy a cambiar un poco la dirección. Entonces, si sabemos que Dios nos rescató, nos sacó del pozo de la suciedad, nos rescató a alguien como a ti y a mí, que sería imposible para otra cosa rescatar. Entonces, ¿por qué ponemos nuestras propias estipulaciones sobre quién y por qué el Evangelio de Cristo debería o no salvar? Entonces, ¿por qué ponemos nuestras propias estipulaciones humanas sobre quién y por qué el Evangelio de Cristo debería o no salvar? Quizás dices, no estoy seguro acerca de esa persona, ¿ya? No veo por qué me molestaría siquiera en tratar de decirle a esa persona sobre el regalo de Dios. Sería una pérdida de tiempo. Ay, ni siquiera quiero estar cerca de ellos. Están sucios. La vida que tienen, no quiero ni quiero estar en ningún lado de ellos. Están sucios. Son degenerados. Y fíjense, escuchen cómo hablan, se burlan de Dios. Son demasiado arrogantes y demasiado educados para comprender la sencillez del Evangelio. Muchas veces se creen muy. ¿Por qué van a creer en el Evangelio? Nosotros estamos poniendo estipulaciones a esa gente en por qué esa persona no vendrá al conocimiento de Jesucristo. Si el Espíritu de Dios no nos juzgó para decir, no, esa persona, no, voy a ir. Te escogió a ti, te escogió a ti, te escogió a ti, me escogió a mí. Pero por cualquier razón nosotros ponemos estipulaciones a quien nosotros pensamos que el Evangelio no puede alcanzar. Acabamos de decir nosotros que Cristo no mostró prejuicios al salvar a un pecador perdido y muerto como tú y yo. Pero aún así, por alguna razón, lo hacemos. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquier persona. Puede usar una persona pobre,
puede tomar una persona rica, puede tomar una persona que está haciendo obras, puede alcanzar a una persona que está viviendo en puro pecado y rescatar y levantarlos, abrir los ojos de la verdad. El título del mensaje de hoy es este: el Evangelio no muestra prejuicios a los que salva. Tú tampoco deberías. El Evangelio no muestra prejuicios a los que salva. Tú y yo tampoco deberíamos. En inglés se diría algo así: the gospel does not show prejudice in those who saves. Neither should we. El Evangelio no muestra prejuicios a los que salva. Tú tampoco deberías. Entonces hemos llegado al último del capítulo 9. Hasta este punto hemos mirado en los primeros versículos del capítulo 9 que ¿quién alcanzó Jesús en el camino a Damasco? Saulo. Si una persona, lo que hemos mirado, que Dios escogió el enemigo de la iglesia, el enemigo que perseguía a los cristianos, el enemigo que perseguía a la iglesia, el enemigo que perseguía al movimiento de un movimiento que se llamaba el Camino. Los iba al camino a Damasco a encontrar a más cristianos, echarlos a la cárcel, arrestarlos, arrastrarlos hasta Jerusalén por ser seguidores de este hombre que se llamaba Jesucristo. ¿Y saben qué pasó en el camino a Damasco? Se encontró con Jesucristo mismo. Jesús mismo no dijo: yo no voy a poder, ese es el enemigo de la iglesia, no, yo voy a escoger a otro hombre para que sea la voz de la iglesia. Escogió el enemigo de la iglesia para ser su voz. Escogió el enemigo de los cristianos. Escogió el enemigo de Dios y cambió la vida de Saulo. Saulo vio la luz del día, vio la luz de la vida del Evangelio. Y mientras Saulo ahora está en el lado correcto de Jesús, Jerusalén, Judea y Samaria están disfrutando de una poca paz. Porque se acuerdan que como Saulo fue enviado por los sacerdotes de Jerusalén para ir a esculcar y a arrastrar a los cristianos para atrás a la ciudad para arrestarlos y llevarlos a la cárcel y juzgarlos. Y como Saulo ya no era el perseguidor de la iglesia disfrutaba paz. Entonces disfrutó un poco de paz porque ya no estaba el enemigo sobre ellos. Ahora se había sido amigo de la iglesia. Entonces por un rato la iglesia disfrutó de tener paz. Y aquí ahora entra en la escena Pedro de nuevo. ¿Se acuerdan de Pedro? El torpe que siempre metía su piel en la boca cuando Jesús estaba vivo. Y ahora es uno de los fundadores de la iglesia primitiva. Digo esto de volada. Pedro mismo no era la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Nomás porque Jesucristo se fue, ascendió al cielo, no es decir que Jesús y el Espíritu de Él no estaba todavía. Él dejó sobre la tierra el Espíritu de Él, llamado el Espíritu Santo, que es todo Dios. Y la obra continúa por el Espíritu Santo, por medio de sus creyentes, de sus seguidores, de sus apóstoles. Y Pedro era uno de ellos. Es aquí, ahora que la iglesia está disfrutando un poco de paz,
Saulo se va a las escondidas porque ahora lo están siguiendo los mismos judíos, que él era parte de ese grupo. Entonces ahora otra vez entra Pedro. Y lo que vimos en el versículo, vamos a ver 3 verdades de esto. Verdad número 1, el evangelio levanta a los pobres y los humildes. El evangelio levanta a los pobres y los humildes. 2 historias leímos de un pobre, ¿verdad? Verdad número 2, el evangelio salva donde la riqueza y las obras no pueden. El evangelio salva donde la riqueza y las obras no pueden. Y verdad número 3, y es aquí donde vamos a ponerle, ¿quién han vuelto regalos esta Navidad? Un poco, o tienen familiares que han vuelto regalos. En el tercer, verdad, vamos a ponerle un moñito a esta predicación. El evangelio rompe barreras del prejuicio. El evangelio rompe barreras del prejuicio. Versículos 32 a 35 lo leo de nuevo. Pedro, que estaba recorriendo toda la región. ¿Se acuerdan que cuando Saulo fue convertido, lo llevaron trajeron a Jerusalén para que los discípulos miraran si este hombre era verdaderamente cambiado, era una fraude? Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé? Les convenció a Pedro y a Juan que este hombre había sido tocado por el poder de Jesús. Y le creyeron. Entonces Pedro estaba allí, afuera de Jerusalén todavía, y mientras corría la región, fue también Pedro a visitar los santos que vivían en Lida. Entonces mientras Pedro estaba allí, es como decir que yo voy a Oklahoma City a visitar a los creyentes, primero porque escucho de un hombre que fue regenerado, escucho de un hombre que era el enemigo de nuestra iglesia, y ahora escuchamos que Dios lo alcanzó y lo regeneró, pero no lo creo. Voy a Oklahoma City porque no sé si es cierto. Voy, es lo que hace Pedro, va, porque escucha de Saulo. Y se encuentra con Saulo. Encuentro el enemigo que era el enemigo de la iglesia. Y me convence Bernabé que ciertamente Jesús lo convirtió. Entonces, mientras yo estoy allí en Oklahoma City, Pedro está ahí en esa área. Voy y visito las iglesias que están en esa área. Mientras estoy visitando, mientras Pedro está visitando, va a las iglesias, a los creyentes, a los santos que vivían en Lida, en un pueblito que se llama Lida. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. ¿Cuántos años? 8 años en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, mientras viajaba Pedro, sana a un paralítico y como resultado muchos vinieron al Señor. Lo que vamos a ver aquí, sí, estas personas, este hombre Simón, Eneas, este hombre Eneas y luego la siguiente persona llamado Tabita, son hijos y hijas de Dios, son cristianas. Pero lo que vamos a apartarnos un poquito de eso y vamos a hablar de la vida física que ellos están viviendo. Eneas era un paralítico, ¿verdad? ¿Por cuántos años? 8 años. Y vamos a suponer que ser un paralítico es estar separado de Dios.
No vamos a ver sabemos que ellos eran cristianos, porque dice que eran santos. Pero vamos a ver la condición que ellos tenían física. Un paralítico primero y luego una mujer que muere. Que son una manera de decir espiritualmente que aquí estaba un hombre que era un paralítico y ya tenía tiempo que no estaba en la gracia de Dios físicamente. Entonces aquí vamos a ver que lo físico nosotros lo vamos a convertir espiritualmente, porque va a venir Pedro con el poder del Evangelio de Dios, el poder de Jesús, y los va a levantar. Aquí miramos a un hombre pobre, un paralítico. En el versículo 34 dice, Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. ¿Qué dice en la Biblia de usted? Dice, Pedro, yo Pedro te sano. ¿Es lo que dice, verdad? No. Dice aquí, no, yo, el hombre, el discípulo, el apóstol, yo te salvo. Dice eso, ¿verdad? No. Dice, Jesucristo te salva. Jesucristo te sana. ¿Quién es la persona que hace la sanación? Jesucristo. ¿Quién es la persona, la deidad que levanta a este pobre, humilde, paralítico? Jesucristo. Entonces, en la primera historia miramos a un paralítico pobre. Por 8 años no ha podido caminar. Está lastimado. Por 8 años vive en su cama. Por 8 años no se puede levantar. Por 8 años ha sido un reclusivo de poder hacer cosas. Hay muchos hombres y muchas mujeres que en sus almas son paralíticos. El poder del hombre no los puede alcanzar. El poder del hombre no los puede levantar. El sistema del hombre, el mundo no los puede levantar. ¿Qué es lo que dice aquí Pedro? Jesucristo te sana. Acuérdense que estamos hablando en términos de sus debilidades como espiritualmente. Eneas tenía 8 años como paralítico. ¿Cuántos de nosotros tenemos gente, familia, amigos en nuestro mundo que son paralíticos espiritualmente? No pueden levantarse. Están viviendo su vida de la manera del mundo. Están viviendo su vida en la manera de lo que dice el hombre. Están viviendo su vida en las maneras que ellos piensan que deben de vivir. Pero ¿saben qué? Tan paralíticos espiritualmente. Tan quebrantados. No pueden levantarse de la cama de donde están. Tienen que sobrevivir. Tienen que ser apoyados por otra gente. Viven día tras día sobre sus camas. Piensan que no hay ninguna esperanza. Estamos hablando de prejuicios. ¿Qué es lo que dice Pedro? Lo que vamos a aprender de Pedro, que él también tenía prejuicios. Pedro era un judío.
Y vamos a ver los judíos, antes de venir Jesús, vivían en un mundo de prejuicios que no querían salir de su mundo de ser judío. Tenían su sistema, tenían sus maneras de hacer cosas, tenían su manera de no rodearse con cierta gente. Acuérdense que Pedro es un judío. Y lo que vamos a ver en el capítulo 10, cuando lleguemos al 10, que Dios poquito a poquito le está abriendo a Pedro los ojos, quitándole los prejuicios que tenía Pedro como judío. Aunque Pedro era un gran hombre espiritual como apóstol y Jesús y Dios lo estaba usando, él todavía tenía prejuicios, él todavía tenía pecado en su corazón, porque ¿se acuerdan cuando los judíos asesinaron a Esteban? Se dispersaron la gente, los cristianos, para Samaria, Judea, afuera de Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No querían salir porque eso era su lugar. Ahí era donde ellos estaban cómodos. ¿Por qué? Porque eran judíos. Para ellos salir a presentar el evangelio, todavía tenían, yo creo, un poco de miedo. Porque los gentiles eran gente que no eran incluidos en el plan de Dios, todavía es lo que creían. Pero poquito a Pedro se le estaban abriendo los ojos. Y en el capítulo que sigue vamos a ver que Jesús finalmente le da una visión, porque hay un hombre que se llama Cornelio, que es un judío. De hecho, es un romano, un soldado romano, que Dios va a usar a Pedro para darle el evangelio. Y para hacer eso, él tenía que abrir los ojos primero a Pedro. Y de aquí lo que estamos mirando, que de poquito a poquito Pedro está abriendo sus ojos. Pero aquí tenemos un paralítico. Y si lo que saben, en esos tiempos ancianos, los paralíticos, los que eran, no podían caminar, los que estaban ciegos, muchas veces eran para la sociedad, era lo peor de lo peor. Porque en el tiempo judío, en los tiempos ancianos que vivía Jesús y Pedro y Juan y todo, cuando uno estaba enfermo, estaban ciego, tenía una enfermedad, lo primero que pensaban la gente, algo hizo de un pecado para estar en la condición en que está. Entonces, estar cerca de una persona así, estar a un lado de una persona así, era considerado como ¿cómo se dice? Algo feo. No quiero estar con esa persona. ¿Nunca han mirado a alguien? No levanten sus manos. Ay, no, eso no. Todos lo hemos hecho. Pero los judíos eran igual. Pedro era igual. Aquí estaba un paralítico. Lo primero que miraban es, ese paralítico está paralítico por una razón. Algo hizo. Pecó en una manera, a lo mejor su mamá y su papá hicieron algo y por eso está tirado en la cama. Se lo merece. No quiero nada que ver con esa persona. ¿Cuántas personas paralíticas hay en nuestras vidas hoy que necesitan el evangelio de Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo Pedro? No. Se acercó a este hombre que fue juzgado por la sociedad, tirado por 8 años, tirado ahí porque la gente y la sociedad no lo quería. Pero ¿saben quién lo quería? Jesucristo. Y de donde antes Pedro hubiera no hablado con tal persona, dice, Eneas le habla por nombre. Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. En vez de decir aquí el evangelio levanta a los pobres y humildes, debe decir, ahora que estoy pensando, el evangelio levanta
a los que son paralíticos de espíritu. Porque si tú y yo no llevamos el evangelio a estas personas, nuestros hermanos de nuestras familias, hermanas de nuestras madres y padres, tíos, tías, abuelos y abuelas, hijos, hijas, o si tenemos a alguien en nuestra vida que está viviendo una vida fea, tiene una vida paralítica, que decir, están viviendo una vida que no están produciendo nada bueno en sus vidas. Y yo no quiero ver nada con eso. Nunca va a ser alcanzado esa persona. Como iglesia tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a los paralíticos de la vida espiritual, a los paralíticos de la vida, a los que están muertos. Aquí miramos a uno que no puede caminar, no puede levantarse. Hay muchas personas en nuestras vidas que no pueden andar, no pueden caminar. Año tras año, momento tras momento, es una situación tras otra y parece que nunca van a poder levantarse de la situación. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo en sus vidas. ¿Y cuántos de nosotros que no tenemos dinero, no somos ricos, también sufrimos, pero tenemos una paz en nosotros que es la paz de Jesucristo? Eso es la diferencia. Dios nos ha hecho hijos, hijas, herederos, herederas de Él para tomar el evangelio y llevárselo a los paralíticos de la vida espiritual. Y es lo que hace aquí Pedro. El evangelio levanta a los paralíticos en espíritu. El evangelio no muestra prejuicios a los que salva. Tú tampoco deberías. Verdad número 2. El evangelio salva, donde la riqueza y las obras no pueden. Versículos 36 a 39. Entonces Pedro salva a este hombre, Eneas, sigue adelante, está en Lida. Mientras está en Lida, otra cosa está sucediendo. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta mujer? Era una cristiana, era una hermana de la fe. Y era una hermana que era bien querida por la iglesia, porque ella hacía obras buenas a las viudas, les ayudaba a las viudas, daba a los pobres. Y acuérdense que estamos hablando espiritualmente de la condición. La primera persona, Eneas, era un hombre paralítico espiritualmente. Sí, la Biblia dice que está física, pero lo estamos convirtiendo en una manera que podemos entender. Ahora vamos a mirar a una mujer que hacía cosas buenas, obras buenas, ayudaba a su comunidad, ayudaba a la gente, a las viudas, a los pobres. Versículo 37. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Entonces aquí tenemos una mujer que se llama, ¿cómo se llamaba?
Tabita, y es traducido Dorcas. Tabita era una mujer buena, era una cristiana. Pero otra vez estamos hablando de simbolismo espiritual. Sus obras buenas, ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, ayudar a la comunidad, no la pudo salvar de la muerte. Murió. Una discípula llamada Tabita que ayudaba mucho a las viudas y a los pobres muere y mandan a los discípulos para encontrar a Pedro. Entonces, la primera persona era un paralítico, vamos a decir, un pobre, ¿verdad? La segunda persona era al contrario. Esta persona, esta Tabita, vamos a darnos un poco más cuenta ahorita, hacía túnicas y ayudaba a la comunidad. Este tipo de persona, en esos días que hacía ese trabajo, era una persona rica. Trabajar en esa manera, hacer manteles, hacer ropa, ayudar. Y si se lo estaba dando a los pobres y a las viudas, es decir, que ella tenía también para sobrevivir, para poner comida a la mesa. Una persona así era una persona rica. La persona primera que miramos era un pobre paralítico. Ahora estamos mirando a una persona rica que hacía obras buenas. Y eso no es nada malo. Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas, obras buenas para el reino de Dios. Pero también esta persona viene a la realidad de la muerte. Una mujer rica y todavía viene la muerte. 40-42. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, quienes les presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces Pedro levanta a Tabita de entre los muertos y muchos vienen a Cristo. Lo que hemos aquí visto es que la enfermedad incapacitante y la muerte son imágenes de la condición espiritual de las personas perdidas y que Dios usa a sus siervos para traer su poderosa cura y sanación a tales personas. Pero la tarea parece absolutamente imposible. ¿Por qué? Uno tiene 8 años tirado en la cama, otra está muerta. La tarea parece absolutamente imposible a sanar a estas personas. Y sí lo es, si se depende de nosotros. Entonces, si ven a alguien quebrantadas, paralíticos espiritualmente, o muchas veces miramos a una persona que tiene dinero, está haciendo obras buenas, está ayudando a la comunidad, esa persona no tiene necesidad del evangelio. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que miramos? Esa persona también va a morir y va a ser presentado y juzgado por Jesús mismo cuando venga el día de juzgar. No importa que pobre y paralítico seas, no importa que rico o rica seas, o cuántas obras haces, o qué sistema sigues, nada de eso sirve, porque vas a morir y necesitas el poder del evangelio. La enfermedad incapacitante y la muerte son imágenes de la condición espiritual. Hay muchas personas con condiciones espirituales que están perdidos.
Y Dios como iglesia, nosotros como iglesia, miembros de la iglesia, somos siervos para traer esa poderosa cura y sanación a tales personas. Tú y yo tenemos la responsabilidad a traer lo que no es imposible para Dios a estas personas. La tarea parece absolutamente imposible. Y si lo es, si depende de nosotros. Entonces, la primera persona, un pobre paralítico, y con el poder de Jesucristo, se levantó. Ahora miramos una rica que hacía obras buenas, ayudaba a la comunidad, también muere. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a ella? Tabita, levántate. Abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Versículo 42, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Muchas veces tenemos prejuicios ante ciertas personas porque pensamos, no quiero que vayan. ¿Saben lo que estamos diciendo cuando hacemos eso? Que se vayan al infierno. ¿Quieren ser ustedes, yo, juzgados por tener esa actitud de decir que se van al infierno porque yo prefiero no acercarme a ellos? Es lo que estamos diciendo a Dios. Que se van al infierno. Me gusta más esta persona acá porque es más fácil, más agradable estar rodeados con ellos que ese tipo de personas. No. ¿Qué es lo que estamos diciendo? A Dios. Que se vayan al infierno. ¿Cómo les gustaría a ustedes, yo, a mí, a ustedes, que dijeran que tu ser querido se vaya al infierno? Que tu hermano, que tu hermana, que tu madre, que tu padre, tu hijo, que se vayan al infierno. Ahora eso es diferente porque eso es más personal. Dios nos va a juzgar a nosotros por no llevar el evangelio a las personas que son diferentes, a las personas que son difícil de amar. Porque Dios nos ha dado una responsabilidad de atraer el evangelio a los que están perdidos. Así, en la misma manera que Dios está abriendo los ojos a Pedro, poquito a poquito, nosotros debemos de tener esa misma actitud. Porque si no, lo que estamos diciendo es que se van al infierno. No podemos hacer eso. El evangelio salva donde la riqueza y las obras no pueden. Tenemos esa responsabilidad de llevarles las noticias de lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Si no, ¿por qué? Lo que hicieron en esta vida como riquezas o las obras que hicieron no servirán para nada. Y últimamente sí, eso va a ser lo que va a pasar. Van a ir directo al infierno. ¿Y saben qué? Ahí no paran a decir, pero ¿sabes qué? Yo como Dios, yo conozco tu corazón. Yo sé que tú en tu corazón te dijiste, yo no quiero ser rodeado, yo no quiero traerle el evangelio a esa persona, porque me da no sé qué, se creen tienen mucha educación, tienen mucho soberbia, orgullo. Yo no quiero ser esa persona, porque soy una persona humilde. Hay que tener cuidado, iglesia. Y luego aquí ahora lo que vamos a ver, vamos a ponerle el moño a este estudio. Verdad número 3. El evangelio rompe barreras del prejuicio. El evangelio rompe barreras del prejuicio. El último versículo simplemente dice, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un Simón que era curtidor. Le voy a decir la verdad, gente amada, que cuando leí ese último versículo de este capítulo,
pensé, ¿por qué está ahí ese versículo? No tiene, ok. Se quedó un poco tiempo allí con un hombre que se llamaba Simón, que era un curtidor. Sí, ¿verdad? Un versículo sencillo, nada más para, ahí lo echó Dios, ese versículo. El autor era Lucas, entonces, ok, Lucas nomás lo dejó ahí nomás para saber dónde se quedó. Pero lo más que lo estudiaba, me di cuenta que Lucas, el autor de este libro, lo puso allí por una razón. Y vamos a ver. Déjalo leo de nuevo. Pedro se quedó entonces, después de sanar a un hombre en Lida, el paralítico, después de levantar a Tabita de la muerte, muchos vienen a Jesucristo. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era un curtidor. Entonces, ok, Joel se quedó con un Simón, que era un curtidor. Está bien, ya entendemos. Pero ¿qué tiene que ver eso con la verdad? La última del Evangelio rompe barreras del prejuicio. Vamos a para entender eso, tenemos que retrasarnos al tiempo donde estaba viviendo Pedro. Y entender qué era Pedro. Pedro era un ¿qué? Judío, ¿verdad? Judíos tenían ciertas cosas que odiaban, porque Dios en el Antiguo Testamento les había dicho, no pueden acercarse a ciertas cosas, no pueden comer ciertas cosas, no pueden estar rodeados por animales muertos, ¿verdad? Para decirlo en inglés, un curtidor es curtidor es un skin maker, hide maker, they make hides. Acuérdense que Tabita hacía pieles, Tabita hacía ropa. Entonces ella tenía un amigo que se llamaba Simón. Simón era el que le ayudaba a hacer esta ropa, pero Simón era lo que le decían un curtidor. En inglés se dice a hide maker. He was a leather maker. Simon was. So what did Simon do? He worked with dead animals. Vamos a ver. Entonces Pedro se quedó días con un curtidor, una persona despreciada por los judíos por rodearse de animales muertos. ¿Ahora están entendiendo un poquito? ¿Qué es un curtidor? Una persona que broncea pieles de animales especialmente para ganar dinero, ¿verdad? Su trabajo. Un curtidor es alguien cuyo trabajo es hacer cuero con pieles de animales. Los rabinos judíos consideraban que los curtidores eran impuros porque estaban constantemente en contacto con las pieles de los animales muertos. ¿Ahora están entendiendo un poquito? Las casas de los curtidores olían mal. ¿Cuántos de ustedes, como alrededor de la tardecía aquí en el Rino, 5, 6, 7 de la tarde, reciben un olor, ¿verdad? De las vacas que hay aquí en este pueblo? ¿La han olido? A lo mejor es más cerca a nosotros. Have you smelled anything around in the afternoon? It smells like poop. Imagínense estos curtidores que trabajaban con bastantes animales muertos. Entonces las casas de los curtidores olían mal. Los curtidores tenían que vivir por lo menos 100 pies fuera de la ciudad. La ley rabánica establecía que si una mujer, fíjense, qué feo eras, cómo odiaban los curtidores. La ley rabánica establecía que si una mujer joven descubría que su prometido era curtidor, podía romper el compromiso. Pero aquí, fíjense, esto es clave. Aquí lo que vamos a ver, lo que está siguiendo en Lucas, el autor de este libro, que Pedro se quedó con este curtidor llamado Simón por días. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con Pedro? Les está rompiendo esas barreras, esos prejuicios para alcanzar a los muertos, a levantar a los muertos con el Evangelio. ¿Entienden ahora? Por eso Lucas metió este versículo aquí. Porque Pedro era un judío. Y ahora estaba aquí rodeado con estos curtidores que apestaban.
Estaban rodeados de puros animales muertos, que para los judíos era una maldición. Pero Dios estaba quebrando y rompiendo esas barreras. Pero aquí está Pedro, superando este escrúpulo judío, permaneciendo muchos días con un curtidor. Todos tenemos ciertos prejuicios, pero si Dios nos va a usar para proclamar el evangelio, debemos dejarlos a un lado. Puede haber ciertas razas o ciertos tipos de pecadores que naturalmente no te agradan. Si no te apartas de él, tu prejuicio será un obstáculo pecaminoso para que Dios te use. ¿Me escucharon? Será un obstáculo pecaminoso. Es un pecado. Estos dos milagros deben haber tomado a todos por sorpresa. No había esperanza humana en ninguna de las situaciones, pero donde no había esperanza humana, Dios irrumpió milagrosamente con su poder y logró en un instante lo que nadie jamás podría hacer. A veces vemos situaciones difíciles y personas desde nuestra perspectiva humana, horizontal, pero no vertical, olvidando que para Dios nada es imposible. A veces vemos a una persona que parece tan perdida en el pecado que nos desesperamos y pensamos, no hay forma que llegue esa persona a Cristo. Es cierto, no hay forma humana, pero Dios es poderoso para salvar a los pecadores. Ya sea que el cadáver esté lavado y vestido con ropa limpia, o si está maloliente y sucio, vestido con harapos, sigue siendo un cadáver. A Dios no le importa lo que lleve el cadáver. Tiene el poder de impartir nueva vida a los pecadores muertos. Por tanto, debemos animarnos con valentía a compartir el evangelio con los demás, sabiendo que no es nuestro poder, ni el de la voluntad de la otra persona. ¿Qué podía hacer el muerto? ¿Tenía el muerto voluntad de ser resucitado? Ellos no podían hacer nada. Fue por la gracia de Dios. En la misma manera que Dios te escogió a ti y a mí, era la voluntad de Dios. El muerto no tiene voluntad. El paralítico no tiene voluntad. Dios escoge, Dios elige a quién va a salvar, a quién va a rescatar, a quién va a levantar. Y no debemos de tener prejuicios nosotros, porque nosotros somos seres humanos nomás. El evangelio rompe barreras del prejuicio. Y es lo que está haciendo Dios con Pedro aquí. Es el gran poder de Dios. Si Él rescata a los muertos resucitarán. El evangelio no muestra prejuicios a los que salva. Tú tampoco deberías. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Gracias por la verdad que nos estás enseñando. Muchas veces como seres humanos, hombres, mujeres, hijos e hijas, herederos de tu vida eterna que nos has dado, todavía vivimos en pecado. Danos la valentía que Pedro estaba recibiendo de ti, Padre. Sabiendo que Pedro era un judío, que Pedro era un hombre todavía con prejuicio, pero vas rompiendo esos prejuicios con tu evangelio. Danos la valentía por medio del evangelio que Dios nos ha dado. Porque no se trata de nosotros, sabiendo que hay mucho trabajo que hacer para alcanzar a los muertos, los que están quebrantados, los que son paralíticos, que no pueden levantarse espiritualmente. Tú nos has concedido el regalo del Espíritu Santo entre nosotros. ¿Y quién somos nosotros para decir, tu evangelio, Padre, tu Hijo Jesús, la sangre de tu Hijo Jesús no es suficiente para salvar a esta persona? Nosotros no somos nada. La sangre de tu Hijo Jesús es todo suficiente para salvar a los pobres,
a los ricos, a los educados, a los que nosotros dijimos que se creen muy. No se trata de juzgarlos nosotros y no llevarles las noticias. Nosotros como miembros de tu iglesia, Padre, porque tú eres la cabeza y ningún hombre, tenemos la responsabilidad de llevar las noticias a los que están perdidos, a los que están muertos, porque es en tu voluntad que tú levantas a los muertos y tú sanas a los que están perdidos y tú sanas a los que están viviendo vidas pecaminosas. No se trata de nosotros, Padre. Tu evangelio no muestra prejuicios. Ayúdanos a entender que nosotros tampoco deberíamos hacer lo mismo. En el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Están despedidos.